Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy celebramos la gran solemnidad de la Anunciación del Señor. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios». Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la iglesia en este día el anuncio que hace el ángel Gabriel a María Santísima, de que en su vientre concebirá y dará a luz al Hijo de Dios, al Emmanuel. Por tanto, estamos celebrando que hoy, 25 de marzo, inicia el embarazo de la Virgen María, que culminará el 25 de diciembre en el día de la Navidad. Es decir, que estamos exactamente a 9 meses de la celebración de la Navidad. Pues bien, para entender esta hermosa solemnidad, les invito a tener en cuenta estos sencillos puntos. Primero, en Israel no era valor la virginidad y no era valor no tener hijos. En Israel, lo que era un valor era ser madre. Y toda mujer judía soñaba con ser la madre del Mesías. De las oraciones que se rezaba cuando un niño iba a nacer, una de ellas era el deseo de que el que naciera de esa mujer fuera el Mesías. Por eso el nacimiento de una mujer no era alegría en Israel, porque si era una mujer, pues no era el Mesías. Lo que era una alegría en Israel era el nacimiento de un varón. Porque si nacía un varoncito, ese varoncito a lo mejor podría ser el Mesías. Y se cumplían entonces las profecías. Toda mujer quería ser la madre del Mesías. No había mujer judía que no quisiera ser la madre del Mesías. Por eso la mayor tragedia para una mujer en Israel era no tener hijos. Ustedes repasen la Biblia y verán cómo hay grandes mujeres en la historia de Israel sin hijos. Y esas mujeres sin hijos sufren inmensamente. Para una mujer en Israel, no tener hijos era una vergüenza, era una tragedia, era considerado un castigo de Dios, era como tener muerto el vientre. Obviamente que en aquella época no se tenían los conocimientos de medicina que hoy tenemos. En aquella época se creía que el varón aportaba toda la semilla de la vida y que la mujer lo único que hacía era cuidarla durante 9 meses hasta que se desarrollara y naciera. No se sabía entonces que la mujer aportaba la mitad de la información genética necesaria para el nacimiento de un niño. Por eso no se sabía que el hombre también podía ser estéril. Se creía que la única que era estéril era la mujer. Y como el que aportaba la vida era el hombre, pues no se entendía por qué una mujer no daba a luz niños. Se creía que Dios había declarado maldito ese vientre. Por eso era que para una mujer era una vergüenza, una tragedia no poder tener hijos en Israel. Y si ustedes se fijan, cada vez que en la Biblia hay un niño importante, normalmente la mamá
es una mamá estéril y anciana. Pero el caso de María Santísima es único en toda la Biblia. Primero porque ella no es anciana, sino joven. Segundo, ella no es estéril, es una mujer llena de vida. Tercero, ella no convive con su esposo. Cuarto, se le pide aceptar un hijo sin intervención de varón, cosa que jamás ha ocurrido en la historia humana, tener un hijo sin la participación de varón. Quinto, aceptar tener un hijo antes de casarse implicaba para ella varias cosas en contra. Por ejemplo, el nivel de divorcio por parte de José, quedar socialmente marginada, quedar estigmatizada con la palabra más ofensiva para una mujer en aquellos tiempos, arufa, que quiere decir la violada, ser apedreada por adulta. Era entrar en un círculo de tempestad. Lo impresionante es pensar cómo María Santísima no se quebró emocionalmente bajo aquel peso infinito. ¿Cómo no la traicionaron los nervios? ¿Cómo no se escapó horrorizada? Es decir, ¿cómo pudo ella soportar con entereza sin dejarse llevar por los nervios o por la angustia? Y luego de digerir todo eso, ¿cómo no haberse llenado de soberbia por haber sido la elegida entre todas las mujeres que habían pasado y pasarán para ser la madre del Mesías, la madre del mismo Dios? No, eso es para quedar uno abismado, sorprendido por la infinita humildad y por la enorme madurez con que la Virgen María asumió el plan de Dios. Sin embargo, el mismo Evangelio nos dice por qué María Santísima no se quebró emocionalmente. La respuesta es porque ella estaba llena de la gracia de Dios. Es decir, porque Dios habitaba en ella. Y cuando Dios habita en una persona, Dios sostiene a esa persona. Por eso cuando uno está lleno de Dios, las noticias inesperadas, las noticias que sacuden la vida, las adversidades, los problemas, no tienen por qué hundirlo a uno, no tienen por qué desesperarlo a uno, no tiene por qué desesperarlo, porque Dios es una roca firme y quien ha construido su vida sobre esa roca, pues no perecerá. Por eso, hermanos, es importantísimo llenarnos de la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, hoy la iglesia también celebra el Día del Niño por Nacer. Sí, al inicio del embarazo de la Virgen, la iglesia celebra el Día del Niño por Nacer e invita a todas las mujeres en embarazo que también pronuncien el fiat de Dios para proteger la vida que se gesta en su vientre. Dios espera que cada mujer manifieste ese fiat, es decir, que cada mamá diga, hágase en mí según lo que Dios quiere, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según su querer, hágase en mí no según lo que dice el mundo, no según lo que dicen las políticas antivida, sino lo que dices tú, Dios. Por eso hoy es el gran día para orar por aquellas madres gestantes. Hoy es el gran día para orar por aquellas mujeres que desean tener un bebecito y que no han recibido todavía ese regalo de parte de Dios. Hoy es el gran día para orar por aquellas mujeres que quizás en algún momento de angustia han pensado en abortar a su bebecito negándole la vida. Hoy es el gran día para orar por todos los bebecitos por nacer. Porque miren, hermanos, con dolor hay que decirlo, pero hoy en el mundo entero la vida humana no es lo suficientemente valorada, ni lo suficientemente protegida, ni lo suficientemente defendida. Es una amarga ironía. Uno ve cómo muchos hablan y hasta protestan enérgicamente cuando se atenta contra el ecosistema o cuando se atenta contra los animales, y hasta notifican, demandan sanciones, multas y hasta cárcel para quienes hacen eso. Evidente, hay que proteger la naturaleza y hay que proteger y querer mucho los